Si la desaceleración económica es más grave y se empieza a descontar, o el mercado empieza a descontar que la Reserva Federal va detrás de la curva, y ahí sería un indicador de, oye, vamos a recesión, una desaceleración más grave de lo esperado, ahí es cuando el mercado no se lo va a tomar bien. Y la realidad es que la bajada de tipos a 12 meses vista, desde el año 1929, es positiva un año después. Incluso en el crash del 29, un 3,3% de rentabilidad un año después, y solo hay 2 años de rentabilidad negativa, que es en la burbuja de las .com, menos 13%, y en la crisis del 2008, menos 17,6% de caída. Estamos viendo como el crédito está empezando a frenar. Estamos viendo como la tasa de ahorro es la segunda más baja desde el año 2008. Estamos viendo como la otra pata de la fuerza del consumidor, que es el empleo, es de una calidad prácticamente nula. Es decir, el número de empleados a tiempo parcial está en máximos históricos. Alimentar ese proceso que va a llegar a que en algún momento, por lo que sea, no van a poder pagar esa tarjeta de crédito, y ahí yo creo que puede haber una red flag que ahora mismo no la tenemos en cuenta, y que eso sí que puede ser un tormento de cara a futuro que ahora no vemos. Yo creo que está ocurriendo tanto en la parte empresarial como en el particular un poco esto, y sí que pienso que las clases más bajas, las clases medias han desaparecido prácticamente, las clases más bajas están en problemas. Para ti el aterrizaje suave en los próximos 12 meses es más difícil, como ve Goldman Sachs. Por aquí con todos nosotros, Diego Puertas, que siempre contar con un analista como tú y que tanto profesional como personalmente nos llevemos tan bien y coincidamos y a veces disintamos, ¿no? en cosas, pero desde el respeto más profundo, pues es un placer. Y hablar de esta situación de Nvidia, 7 magníficos, Zero Hedge diciendo que se acaba la fiesta, no se acaba la fiesta, el debate eterno de esto y de otros activos que tenemos y con los datos macro que tenemos. Un placer, como decía, tenerte por aquí como siempre, Diego. Muy buenas tardes, Héctor, Cris también, y bueno, un placer estar por aquí. Eso sí, a ver si un día me invitas y el S&P 500 está subiendo, que llevamos una rachita que siempre coincide a la Eres baja. gafe, tío, ¿qué le vamos a hacer, Diego? O sea, ¿qué le vamos a hacer? Que estás gafado, macho. Pero bueno, Sí. seguro que son casualidades. Pero bueno, es verdad que la última vez que estuviste por aquí fue en el famoso lunes negro derivado de la bolsa de Japón, que luego no fue tan negro para el S&P 500, esa es la realidad, pero que sí que generó mucha incertidumbre y apuntamos a la claridad dentro de esa incertidumbre. Dijimos que quizá eran sobrereacciones del momento. Hoy tenemos un día un poco negativo, arrastrado por las grandes tecnológicas. Luego lo vamos a ver en el gráfico, pero Nvidia cayendo, ha llegado a caer más de un 8%, está cayendo un 7,6% ahora mismo en tiempo real, los índices arrastrados también. ¿Para ti a qué se debe esta caída? Porque es cierto que buscábamos explicaciones y en términos macro tampoco las encontrábamos como tal. El dato de ISM manufacturero yo creo que no es para que se tome de esta forma negativa, ¿no? No creo que sea el desenlace, que he visto algunos analistas de Wall Street que apuntaban a esto, pero a mí me cuesta pensar que sea exclusivamente esto. Pues como dices, al final la lectura que sacamos el 5 de agosto, la última vez que estuve por aquí, va a ser similar, yo creo, a la que vamos a sacar el día de hoy. Evidentemente no vamos a hablar de una gran oportunidad, pero sí que vamos a hablar un poco de que las razones para la caída que estamos viendo en estos momentos no tienen mucho fundamento macro, sobre todo viendo los bonos. Al final estamos viendo como el rendimiento americano a 10 años está cayendo hasta el 3,84%. Justo antes de conocer el dato de ISM manufacturero estaba en 3,83%, es decir, no ha variado prácticamente nada. Por tanto, la explicación de la caída del S&P 500 tendríamos que buscarla más o exclusivamente por el lado de la renta variable. Sobre todo Nvidia está siendo el gran lastre, no solo Nvidia, los 7 magníficos en general están teniendo unas últimas semanas bastante más débiles que el resto de compañías, todo hay que decirlo. Y podríamos buscar explicaciones un poco rocambolescas, ¿no? Es decir, meternos ahí mucho en el motivo, pero yo creo que hay un motivo claro, y es que igual que impulsaron durante los primeros 6 meses del año, recordemos que el ETF de los 7 magníficos a inicios de julio estaba retornando un 50% anual, casi un 50% anual, justo el 10 de julio, cuando ahí el equiponderado apenas estaba en positivo en el año, ¿eh? Y ahora se ha dado un poco toda la vuelta, es decir, estamos viendo un poco esa rotación. El ETF de los 7 magníficos sigue retornando un 30%, más de un 30% en lo que va de año 2024. O sea, yo lo que veo más bien es una normalización, justo también después de unos resultados empresariales que, oye, han sido buenos en los 7 magníficos, pero podríamos decir que no han sido tan brillantes como los 3 trimestres anteriores que, vamos, mostraban una fortaleza de estas compañías bastante grandes. Y estamos viendo también una normalización de los beneficios
beneficios por acción de las otras compañías con respecto a los 7 magníficos. Es decir, están volviendo un poco a unirse después de una diferencia bastante grande. Esa sería la primera lectura que haría del día de hoy. Por cierto, un pequeño comentario. Warren Buffett, Berkshire Hathaway en positivo, un 1% arriba, con 25% de efectivo en cartera. Ya dando lecciones y sentando cátedra, como siempre, el bueno del oráculo de Omaha, ¿no? Muy interesante lo que dices. Antes de seguir, sí que os recuerdo a los que estéis viendo esto desde el canal de YouTube, que sé que lo veis mucho en diferido, que la única manera de mostrar que os está gustando este tipo de contenido y os gusta lo que comparto aquí en mi canal es que dejéis vuestro like, que os suscribáis al canal y que dejéis vuestro comentario de, oye, me parece muy bien lo que ha comentado Diego, la situación de los mercados, me parece oportunidad o no de inversión, me da miedo, no me da miedo. Comentad lo que queráis en los comentarios ahí abajo de YouTube, pero siempre es verdad que el recordatorio del like viene muy bien para hacer crecer el canal. Pero fíjate que lo que decías con respecto a Nvidia, ha lanzado Zero Hedge, que los dos pues seguimos bastante a menudo el canal informativo porque comparte cosas muy interesantes, su newsletter en estos momentos, y comentaba si finalmente está ocurriendo, y se refiere a que Nvidia corrija y arrastre el resto del índice. Yo hago una lectura, incluso te diría que súper simplista, cuando he visto técnicamente la situación de Nvidia y mirando los fundamentales. Los resultados fueron muy buenos de Nvidia, pero el problema no es que sean muy buenos, y de Nvidia y del resto de las magníficas, sino que se les exige una excelencia tremenda en los resultados, no solo de los que presenten, sino de las perspectivas a futuro. Y eso es lo que ha pasado, que estaba cara, punto. Yo creo que ese es el resumen más concreto, ¿no? Que estaba sumamente cara, ¿no? Sí, bueno, a ver, podemos sacar métricas y argumentar de una forma u otra que no está cara en cuanto a forward pair y otras medidas, Ya, bueno, sí. pero sí, Sí. entiendo. Sobre todo yo creo lo que ocurría, yo voy mucho al posicionamiento, tanto en mercado de opciones, también fondos sistemáticos y demás, y sí que es cierto que cuando un posicionamiento es tan elevado, sí que es cierto que en Nvidia y debido a las liquidaciones de inicios de agosto ha sido un poco inferior. Por ejemplo, cuando presentó Alphabet, el posicionamiento en las 7 magníficas era elevadísimo, casi no 10 de 10, pero casi, oye, 9,5 sobre 10. Entonces ahí recuerdo los resultados de Alphabet que fueron muy buenos, pero hubo un fallo ahí en YouTube. Y cuando tienes un posicionamiento tan elevado, pues no buscas unos buenos resultados, porque lo que buscas son unos resultados extraordinarios para tratar de comprar lo poco que te queda de posicionamiento, ¿no? Si hay alguna cosita que no te gusta, pues lo que vas a hacer es soltar. Y eso es un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Son resultados buenísimos, pero sí que es cierto que, oye, veníamos de 3 trimestres mostrando un crecimiento y unas perspectivas a futuro que es que eran prácticamente locuras, ¿no? Entonces, bueno, yo hablaría de la palabra normalización en este momento, la verdad. No veo tampoco grandes riesgos, sino una clara normalización. Y eso se está llevando por delante al índice, pero también hay que recordar que el índice, oye, 5.570 está más bien haciendo un rango lateral justo antes de máximos históricos, o sea que bueno, que tampoco es tanto para ser catastrofista en estos momentos, ¿eh? Luego ya hablaremos de ya la segunda mitad de septiembre, pero... Te iba a decir, ahora cierras con esta lectura del tema de septiembre, que me parece muy interesante, y además que coincidimos en ese análisis, pero digo que ya están, un poco a modo de broma lo está diciendo, ¿no? Que ya están algunos analistas de Wall Street diciendo que puede haber doble techo en los mercados. Yo estoy diciendo desde hace mucho tiempo que esto es súper precipitado, que hablar de dobles techos cuando no hay confirmación ni para un lado ni para el otro, pues es tirarse un triple desde tu casa, básicamente, ¿no? O sea, yo no lo veo. Bueno, a ver, es que al final hablar de doble techo tendría sentido cuando ya se ha producido, se pierde la base y haces la proyección a la baja. Cuando ni siquiera no ha pasado, ni siquiera ha hecho el techo, pues la verdad que es muy precipitado. Pero bueno, al final los analistas estos de Wall Street ya sabes, y sobre todo hay alguno por ahí que constantemente te pone la imagen. Yo lo que digo es que siempre hay un periodo igual. Es decir, son como un reloj sin pilas que da bien la hora 2 veces al año, ¿no? Siempre hacen la equivalencia con el 1953, que hubo un desplome de la leche, y la cuadran, macho. Y dicen, va a pasar esto. Y ojo, son aquí oráculos. Sí, bueno, también he visto una de 1929 y el Dow Jones que yo dije, hombre, el gráfico es curioso y es curioso, digo, pero a ver, repetir esos patrones es bastante difícil. Pero mira, si te parece, compartimos el gráfico en pantalla de Nvidia para que la gente pueda ver a lo que nos estamos refiriendo de cómo está su situación y la normalización de la que estabas comentando. Dame un segundo que comparto por aquí. Por cierto, buenas tardes a todos los que os estéis conectando ahora, que sé que ha saludado Warren Cafe, también AlexMa82, muchísimas gracias a todos. Y bueno, este es vuestro canal, tenéis el chat para que comentéis también en los comentarios de YouTube, como he dicho antes. Este es el gráfico de Nvidia. Miraos cómo todavía, en términos técnicos incluso, tiene capacidad de caída hasta ese soporte que está en los 90 y pico dólares, eso desde el punto de vista técnico. Y ahora es verdad que la vela esta es fea, pero es cierto
también pues que daría cierto margen. Lo que hacía Zero Hedge en su análisis es que dice que se está desarrollando ya un canal bajista. Yo, para mí, todavía falta confirmación o más confirmación para decir que esto es un canal bajista en estos momentos, y me parece que la muestra es muy estrecha para determinar que estamos en ese punto. Pero sí que es cierto que si Nvidia empieza a restar, y es lo que estábamos comentando ahora, que si Nvidia empieza a tener un comportamiento que no habíamos visto hasta ahora, pues el resto del índice, si no acompaña el fondo de mercado, pues lo hará peor. Pero coincido, y aquí entramos en el tema de la estacionalidad de septiembre. Para mí, hasta mediados de mes, incluso tú decías hasta el 16, yo creo que incluso hasta el 18, 20 por ahí por estacionalidad, el sesgo es positivo para la bolsa, y de media desde el año 57 hasta ahora más de un 1% en promedio. Así que ahí tenemos un punto a favor, y la estadística es cierto que se puede romper, pero es potente, y eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, si abrimos ya este melón de septiembre. En cuanto a Nvidia, un pequeño apunte antes ya de pasar a esto otro, que hay muchos factores por ahí. Sí que es cierto, a nivel cuantitativo, después de resultados, estábamos viendo que no se estaba operando Nvidia con un objetivo a máximos históricos, tampoco con un objetivo de perder nivel 110. Es decir, soporte cuantitativo en torno a 110, 115 era importante, que es ahora mismo un poco donde está, y por arriba 140. Por encima de 140 sí que es cierto que no se veía tampoco mucha actividad. Y se hablaba mucho de un periodo tipo segundo semestre de 2023 en Nvidia. En Nvidia y en las 7 magníficas en general, que fue un periodo un poco más de rango lateral. Yo apostaría también por eso. Quizás coincide ahora pues con esta débil estacionalidad de venirse un poco más abajo, y luego de cara al rally de final de año pues recuperar parte de eso, pero ya más en otra fase, ¿no? Una fase más rango lateral. Bueno, son propuestas, comentarios. Lo más importante es el nivel 110 a nivel cuantitativo. No perderlo en el día de hoy sería importante, al igual que aguantar los 5.600 en el S&P 500. Y si te parece, comentar factores y demás ya para septiembre, y abrimos un poco este melón que yo creo es importante. Sí, comentamos esto de septiembre. Es lo que te decía. Ayer justamente hacía este análisis, y además sé que tú también has coincidido en todo esto y que lo hiciste todavía con anterioridad. Justo ayer también miré estadísticas con un track record mucho más profundo en septiembre, también más cercanos, qué ha pasado en la última década, qué ha pasado en los últimos 30 años, qué ha pasado casi en los últimos 100. No hay tanta muestra, o no he encontrado tanta muestra, pero es verdad que aportando diferentes marcos temporales importa, y es cierto ese factor. Además, añadía un gráfico que siempre comparte nuestro querido amigo José Luis Cárpatos, y es la compraventa de los insiders, y los insiders estaban vendiendo ahora. Esto no es la Biblia, no es la panacea, pero es cierto que si conjugas la estacionalidad de septiembre, que hasta mediados es positiva y luego pasa negativa, junto con la venta de los insiders, pues igual te da una mezcla que no es muy buena. Para el corto plazo hablamos en la bolsa, pero que sí que a lo mejor es buena para cargar posiciones, que yo lo dije el otro día, y a lo mejor sí que puede ser buena. De momento no es el contexto. Esa es la realidad, pero puede serlo. Sí, a mí me gusta más mirar factores un poco más detrás o bajo el capó del mercado. Y sí que es cierto que, un poco para explicar el motivo de esta estacionalidad mala a partir de la segunda mitad de septiembre, pues creo que todos nos hacemos la pregunta: ¿qué es lo que ocurre todos los meses de septiembre a mediados para producir esta mala estacionalidad? Bueno, y la explicación o el motivo principal es el vencimiento. El vencimiento es el tercer viernes del mes de septiembre, coincide con esa semana, la semana que inicia el 16 de septiembre, y eso es lo que ocurre todos los meses en septiembre, coincide con el vencimiento mensual de septiembre y trimestral. Y generalmente el vencimiento de septiembre hay que decir que es el más fuerte del año, y últimamente, por la mayor importancia que están cogiendo los mercados de opciones, pues también coincide con que septiembre tras septiembre es el mayor vencimiento de la historia. Por tanto, este yo creo es el principal punto. Este año sí que es cierto que todo este tema de vencimientos ha tenido una importancia grande. En junio recuerdo el vencimiento, sobre todo cómo limpió gran parte de las opciones de la gama que estaba siendo positiva en Nvidia. De hecho, Nvidia, el máximo reciente es el del viernes, el del jueves 20 de junio, justo el día previo al vencimiento de junio, que era el 21. Luego también el vencimiento de julio, que sí que es cierto que los vencimientos mensuales no son muy importantes, pero este julio ha sido el mayor vencimiento en la historia de los meses de julio, es decir, debido a que cada vez va cogiendo más importancia este mercado de opciones, pues vencimiento incluso mensuales son importantes. También es cuando inició un poco o aceleró las caídas de finales de la segunda mitad de julio, y a partir de ahí se empezó a acelerar todo hasta agosto. Luego también tenemos otro factor importante, que son las recompras.
de las empresas, ¿no? Cierto. Las recompras, la ventana de recompras está abierta hasta el viernes 13 de septiembre. Ahora mismo está proporcionando de media unos 6,62 mil millones, una cosita así. Esta ventana de recompras es la segunda más fuerte del año y las recompras, pues al igual que ocurre con el mercado de opciones, año tras año están ganando cada vez más importancia. ¿Y quién son las compañías que más recompras hacen? Pues son las grandes tecnológicas, las compañías, curiosamente, por las que más demanda de acciones hay. Pues claro, este tema de las recompras, dices, siempre es positivo porque destruye oferta de acciones. Bueno, si no hay demanda de esas acciones, si una empresa que no tiene demanda de esas acciones hace recompras, no gusta mucho a los inversores porque a lo mejor dicen, oye, ¿por qué no inviertes ese dinero en hacer algo que realmente sea productivo para la compañía y no simplemente en destrucción de oferta, ¿no? Pero claro, compañías como Nvidia, compañías como Apple, que llevan a cabo grandes recompras y que tienen gran demanda sus acciones, pues es algo muy positivo. Luego también tenemos el punto de los fondos sistemáticos, que yo sigo bastante, los que se llaman CTA. Por explicar un poco qué son estos fondos, son fondos sistemáticos, algorítmicos, no buscadores de tendencia. Es decir, les da igual qué comprar, lo único que quieren es ganar dinero. Y para ello se marcan unos niveles, tanto de compra como de venta, y operan en base a ellos. Si se pierden ciertos niveles en el índice o en activos globales, pues llevan a cabo ventas. Cada vez están cogiendo más importancia, incluso cuando llevan a cabo estos paquetes de ventas se ve claramente. Creo que un paquete de venta en el S&P 500 se llevó a cabo, no sé si fue el 24 o 25 de julio, lo tengo por aquí, que se vio claramente cómo se aceleró la caída. Fue el miércoles 24 de julio, ahí se perdió el primer nivel de venta de los CTA y otro se perdió el 5 de agosto, que aceleró un poco todo eso hasta niveles de soporte. El último paquete de venta no se perdió el 5 de agosto y eso también fue algo positivo. Estos fondos sistemáticos tenían un posicionamiento muy bajo debido a las liquidaciones que llevaron a cabo en agosto y desde mediados de agosto han estado posicionándose. El día de hoy ya tiene un posicionamiento de un 8,4, una cosita así. Han estado llevando a cabo grandes compras, tanto en activos globales como en el S&P 500 en las últimas semanas, lo que ha acelerado un poco este rebote. Ahora, evidentemente, ya tiene un posicionamiento más elevado y ahora mismo, pues ya sí que es cierto que pueden llevar a cabo ventas si se pierden niveles importantes y no hay tanto margen de compras. Por tanto, esto es importante y se estima también que, oye, pues con esta actividad de compras de cara ya a la segunda mitad de septiembre, su posicionamiento va a estar mucho más abarrotado y es un poco lo que hemos mencionado antes. Cuando tú tienes un posicionamiento muy alto, hay poco margen para sorpresas positivas y sí que hay grandes sorpresas para ciertas liquidaciones. Y luego, pues junto a estos factores un poco bajo el capó que me gusta mucho mirar, tenemos evidentemente el que engloba a todos ellos, que es esa estacionalidad. Y este año coincide pues también con el 18 de septiembre, que se supone que es esa primera bajada de tipos de la Reserva Federal, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Que baje tipos la Reserva Federal y a lo mejor cambie la cosa. Mira, ahora que dices la bajada de tipos de la Reserva Federal y que muchas veces hemos dicho, cuando bajan los tipos, la bolsa se la pega. Bueno, pues mira, te traigo aquí una estadística también interesante con respecto a todo esto y que publicaba también a través de mis redes sociales. Y la realidad es que la bajada de tipos a 12 meses vista desde el año 1929 es positiva un año después. Incluso en el crash del 29, un 3,3% de rentabilidad un año después. Y solo hay 2 años de rentabilidad negativa, que es en la burbuja de las .com, menos 13%, y en la crisis del 2008, menos 17,6% de caída. Es decir, que eso de que una bajada de tipos a un año vista, no una semana después o un mes después o 2 meses después, que seguramente estoy contigo y coincido en que la estacionalidad y la estadística en este año va a restar, pero un año después históricamente, y la estadística es muy fuerte, es positiva para los mercados, si sabemos entenderlo. ¿Qué ocurre? Que hay que ver los, digamos, matices de todo esto y cómo se mueve actualmente el ciclo, si estamos a final de ciclo, si estamos a mediados de ciclo, en qué momento estamos, si vamos a una recesión, como hemos dicho muchas veces, o no. Pero ¿cómo ves este dato? ¿Tú crees que hay que tenerlo en cuenta también desde el punto de vista de la inversión? Es decir, oye, cuando bajen tipos de interés, ¿qué va a hacer la bolsa? ¿Se la pega? ¿No se la pega? ¿Pienso esto? ¿Pienso lo otro? ¿Tú cómo lo ves? La clave va a estar, desde mi punto de vista, la clave va a estar en si hay recesión o no, o si la desaceleración económica es grave o no. Y lo vimos, y el motivo para ello es el antecedente del 5 de agosto. Sobre todo el 5 de agosto, vale, tenemos lo de Japón, ok, pero ya empezó a ir la cosa mal el jueves,
cuando conocimos datos de ISM manufacturero muy débiles. Es decir, si la desaceleración económica es más grave y se empieza a descontar o el mercado empieza a descontar que la Reserva Federal va detrás de la curva, y ahí sería un indicador de, oye, o vamos a recesión o una desaceleración más grave de lo esperado, ahí es cuando el mercado no se lo va a tomar bien. De hecho, hay otra imagen de Deutsche Bank que publicó hace ya unos cuantos meses que diferenciaba mucho el comportamiento tras la primera baja de tipos en caso de que haya recesión o si no la hay. Y yo creo que ese es el punto clave. Coinciden evidentemente los años, creo que son 2007 y 2001, con periodos de recesión, esas caídas que hay ahí. Por tanto, yo creo que esa es la principal clave. Si hay recesión, sí que es cierto que el mercado descontaría que la Reserva Federal va tarde en cualquier circunstancia, y ahí es cuando podríamos ver mayores caídas, también evidentemente en las pequeñas compañías, que serían las más afectadas, sobre todo van a ser las más beneficiadas por este ciclo de bajadas de tipos, pero en caso de que llegue recesión también van a ser las más afectadas en el tema sobre todo de volver un poco al rango lateral en el que se encontraban, que es un poco lo que pasó en agosto. Por tanto, yo creo que lo que pueda pasar tras la primera bajada de tipos lo hemos vivido ya en agosto de una forma acelerada. Es decir, en caso de que haya recesión o en caso de que vayamos a una desaceleración más grave de lo esperado y el mercado descuente que vamos detrás de la curva, va a haber una gran caída, pero luego sí que es cierto que, sobre todo en las pequeñas compañías, teniendo en cuenta que ya han descontado mucho más que las grandes, todo esto, lo que podía ocurrir, sobre todo en el año 2023, ahí sí que es cierto que tendría una recuperación más fuerte incluso que las grandes, que es un poco lo que estamos viviendo ahora. Por tanto, yo creo que agosto puede ser un poco el símil en caso de que ocurra algo así. Y yo creo, fíjate, te voy a añadir que los datos de empleo que tenemos este viernes pueden dar cierta tranquilidad en el corto plazo. Y me voy a explicar por qué. Si bien el dato de nóminas y después de los ajustes que vimos el mes pasado, pues son escandalosos, ¿no? Y a lo mejor no es el dato de referencia en el que nos tenemos que fijar, pero la encuesta a los hogares, la tasa de desempleo, sí que puede ser un foco importante. Y es cierto que la tasa de paro, según estima el consenso, puede bajar del 4,3% de la lectura anterior al 4,2%, también porque el huracán Beryl pues hizo y quemó varios puestos de trabajo en Texas durante el mes pasado, y ahora pues estos puestos de trabajo se han recuperado. Y luego que los datos de paro semanal, las solicitudes iniciales de desempleo han moderado, se encuentran en niveles de 230 y pico mil, más o menos las últimas semanas, y esto no estaría apuntando a un aumento del desempleo importante, y llegaríamos a una reunión de la Fed de septiembre respirar de Jerome Powell un poquito más tranquilo, en ese sentido, en el plano del empleo, que es lo que más le preocupa. Y luego está la otra derivada. Ahora me dices qué opinas del tema del empleo y también de tema de inflación. La otra derivada es en la parte de la inflación, que es cierto que está moderando, pero hemos conocido el ISM de manufacturas, y que fijaos en este gráfico que compartía Zero Hedge, que yo creo que hay que poner muchos matices, y sé que me vas a dar unos cuantos ahora, pero como siempre que repuntaban los precios del ISM manufacturero, pues lo que veíamos a posteriori es que en el IPC estadounidense había un rebote, y esto apuntaría a niveles casi del 4% en los próximos 8 meses. Están las dos derivadas. Yo creo, ahora me dices tú qué piensas, pero creo que el desempleo va a dar un soplo de aire fresco en este último dato, no lo sé, es una hipótesis. Y luego está la otra parte del IPC y los precios, que más o menos yo creo que van a dar tranquilidad, pero a ver qué pasa, ¿no? Si el empleo sigue sin destruirse y hay actividad económica, que se puedan volver a calentar, ¿no? Y la famosa segunda ola o segunda derivada de subir al 4%, no sé cómo ves esto, pero yo creo que va a ser el siguiente debate si no hay destrucción de verdad de empleo. Sí, antes hemos hablado un poco de los factores un poco por debajo del mercado, ¿no? Todo este tema CTA, recompras y demás. Ahora vamos a hablar de los datos macro que tenemos para esta semana. Acabamos de conocer el día de hoy el ISM manufacturero. Como bien dices, ha salido inferior a lo esperado, pero bueno, sí que es cierto que ha rebotado después de lo que conocimos en agosto, que fue fatídico. Es decir, fue un dato bastante horrible, la verdad. El dato de hoy tampoco es para tirar cohetes, perdón, pero bueno, muestra un rebote. Yo diría que el dato de hoy muestra una gran debilidad, pero no ha sido catastrófico. Y de hecho, un poco con esta lectura macro, viendo que la debilidad del día de hoy está en los magníficos, que el equiponderado está cayendo prácticamente la mitad de lo que lo está cayendo el S&P 500, yo apostaría por un movimiento, y me puedo equivocar, y claro que me puedo equivocar, pero apostaría por un movimiento al alza para esta semana y la que viene. ¿Por qué?
Tenemos el dato de ISM Servicios el jueves. El último dato de ISM Servicios ha sido bastante positivo. De hecho, salvó Mm. los muebles el 5 de agosto. Sí, No me esperaría menos. Es decir, viendo un poco cómo va la situación económica en Estados Unidos, que sí que es cierto que pienso que hay recesión, sobre todo en las clases más bajas, pero la sí. media parece bastante fuerte. Al final hay que tener en cuenta que la manufactura es solo un 25% de la economía estadounidense. Y bueno, viendo la tendencia, si el dato del jueves es bastante positivo y luego, como bien has comentado, no se espera que el dato de empleo sea malo, sobre todo teniendo en cuenta esa lectura de julio y que se puede normalizar un poco ese dato. Evidentemente, no espero que la tasa de desempleo caiga por debajo del 4%, ni mucho menos, pero al menos, he dado el micro, al menos que no aumente por encima del 4,3, ¿no? Es un poco lo que marcó en julio. Por tanto, esos serían dos datos positivos para el mercado porque estarían un poco en línea. Y luego el punto que comentábamos, un poco que hacías referencia, que es el IPC, que lo conoceremos la semana que viene, que en estos momentos no es una prioridad para el mercado, es decir, su foco se centra más en el empleo, en que el dato del viernes salga más o menos en la línea, pero bueno, una vez que pase eso, evidentemente el foco estará en el IPC y en que no haya sorpresas, sobre todo. Los últimos datos, 3, 4 datos de inflación han sido muy buenos, muestran una clara desinflación, incluso muestran una tendencia que si se mantiene a lo largo de los meses podría ser incluso deflacionaria. Es decir, la tendencia de los últimos meses es muy, muy, muy positiva. Y se espera que siga ese tono pues para que no haya problemas. Con respecto a estos gráficos de 0x, bueno, hay que tener un poco en cuenta también la visión de 0x, que son un poco catastrofistas, la verdad. Es decir, están siempre buscando Sí. el punto, ¿no? De hecho, comparten mucha información de casas de análisis y a mí sí que es cierto que me gusta mucho contrastarla con el análisis de verdad, porque hay veces que lo dan un poco la vuelta, pues al final su narrativa. Me parecen los mejores para mostrar datos, pero bueno, sí que es cierto que estos gráficos de aceleración del IPC ya he visto que los están cambiando muy a menudo. Aún así, el indicador que has puesto, que has compartido, es yo creo que el más claro. Y no muestra ni mucho menos una reaceleración los precios del ISM, manufacturero. Muestran más bien una normalización. Pues sí que es cierto que los datos justo antes de la pandemia eran muy muy bajos, pero si nos vamos a la media de 2018-2019, están en la media de los datos de 53, 54 que estamos teniendo en estos momentos. Por tanto, no sería ni mucho menos una señal de alarma. Y si juntamos dato de ISM servicios en línea con lo esperado, un poco positivo, datos de empleo que no se estropeen demasiado y un IPC también en línea de esta línea de desinflación, bueno, pues no deberíamos de tener factores macro que causen problemas para estas semana y media que tenemos por delante. Ahora, en caso de que uno de estos tres datos sorprenda, en una dirección como en otra, yo creo que ahí sí que el mercado se podría alborotar bastante, más viendo cómo las tecnológicas están flojeando. Antes de seguir, que me parece muy interesante toda esta parte y vamos a seguir con este enfoque que estamos diciendo, pero quiero recordaros que hablamos de IPC, hablamos de situación de la economía, hablamos de desaceleración. Lo que ando con todo esto, y digo que esto es importante, lo de movilizar nuestro dinero, que lo hemos dicho siempre, porque mirad las incertidumbres que tenemos de un lado y del otro de la balanza. Si no es inflación, es destrucción de empleo. Estamos siempre entre estas dos aguas, básicamente, y por eso yo creo que hay que actuar. Pero claro, el tema de recesión ligado a todo esto, es cierto, estaba mirando ahora lo que se estima sobre el ISM de servicios y se prevé 50,9 frente a 51,4 anterior en el ISM de servicios para este próximo jueves. Eso sería dar al palo, digamos, o dar tranquilidad. Insisto que bajar de 50, pues... Aunque vaya en línea, yo... Sí, en línea yo el creo mercado que puede tranquilo. ser positivo. Sí, Lo que quiere el mercado es que no se altere ni al alza ni a la baja. Antes, los últimos meses, sobre todo inicios de año, pues un dato malo era positivo, ¿no? Porque, oye, acercaba las bajadas de tipos. Ahora ya con la inflación mucho más equilibrada y demás, no, al final, ahora mismo puede ser un riesgo cualquier cosa. Un dato muy fuerte por cierta aceleración de la inflación, ¿no? Que podría volver un poco a ese temor, que desde mi punto de vista ya no está, pero podría volver. Y un dato inferior al esperado ahora mismo ya es malo porque pondría a la Reserva Federal detrás de la curva. Por tanto, datos en línea es un poco como el dato de ISM manufacturero del día de hoy.
bueno, que sí, que puede haber algún comentario por ahí diciendo que es el causante de las caídas, pero simplemente te tienes que ir a los bonos. Como los bonos han subido desde que hemos conocido perdón, el rendimiento de los bonos ha subido desde que hemos conocido ese dato. Si no le hubiera gustado, habría incluso bajado más. Lo único que esto por meterlo en el debate y con el cariño que le tenemos, es que he visto el último vídeo de Cárpatos que ha subido a YouTube y decía que el ISM no apuntaba a un aterrizaje suave en cualquier caso, el dato de ISM que tenemos, que hemos visto. Yo coincido en la lectura de lo del aterrizaje. El tema es lo que hemos dicho muchas veces, que que están alargando el ciclo, que pues este año no vamos a ver un aterrizaje forzoso a no ser que tengamos un evento que desconocemos y que bueno, pues que el ciclo pues va aguantando, ¿no? Pero es verdad que los problemas de haber mantenido los tipos altos por mucho tiempo, pues tenemos esto. En Reino Unido, que es el principal experimento y los primeros que subieron tipos en Occidente de forma acelerada, tenemos los subsidios iniciales de desempleo despegando, o el último dato que conocimos, al mayor nivel desde la pandemia y desde el 2008. No digo que esto vaya a pasar en Estados Unidos, pero sí que digo que, bueno, pues que son alertas que debemos vigilar. Y con esto que te quiero decir y apuntando, hoy hemos conocido precisamente, a ver si lo tenía por aquí, Goldman Sachs publicaba en el día de ayer, y que yo os mostraba por aquí, sus probabilidades de recesión económica. Goldman Sachs acertó tanto en 2022 como 2023 su teoría sobre el ciclo y decía que no veían que fuéramos a una recesión económica y con porcentajes muy por debajo de lo que establecía el consenso. Ahora el consenso prevé un 30% de posibilidades de aterrizaje suave de la economía y Goldman Sachs ha repuntado sus posibilidades a un 38% de aquí a los próximos 12 meses. Con esto, ¿qué te quiero decir, Diego? Viendo todo este contexto de Goldman Sachs, viendo el ISM manufacturero, tenemos el match ball del ISM de servicios, lo que comenta nuestro adorado José Luis Cárpatos de aterrizaje suave es más difícil. Para ti el aterrizaje suave en los próximos 12 meses es más difícil como ve Goldman Sachs. Aún así da más de un 60% de posibilidades de aterrizaje suave, pero menos que hace unos meses atrás. ¿Tú lo ves que está ganando cuerpo la posibilidad de aterrizaje forzoso con el contexto? La verdad es que yo con Cárpatos coincido totalmente. Es decir, y durante el año 2023 todos los datos apuntaban a ello y yo creo que ahí cometí un error. Porque es que podemos buscar millones de banderas rojas en la economía estadounidense que apuntan a un aterrizaje duro, a una recesión, porque las hay. Es decir, ¿cuántos meses lleva el ISM manufacturero en rojo? Si es que lleva 26 meses o 24, no sé, lo he visto antes. Una Sí, una auténtica locura. locura. Podemos irnos a datos del consumidor. Estamos viendo cómo el crédito está empezando a frenar. Estamos viendo cómo la tasa de ahorro es la segunda más baja desde el año 2008. Estamos viendo cómo la otra pata de la fuerza del consumidor, que es el empleo, es de una calidad prácticamente nula. Es decir, el número de empleados a tiempo parcial está en máximos históricos. Estamos viendo cómo hay una clara dispersión entre las encuestas, tanto de hogares como de empleo, de hogares como de establecimientos, porque el empleo a tiempo parcial está en máximos, la calidad del empleo es prácticamente nula y por mucho que se mantenga el dinamismo, muchos consumidores estadounidenses se están viendo muy afectados, estadounidenses y también europeos, es decir, occidentales en general, se están viendo muy afectados para poder llegar a fin de mes. De ahí mi teoría de que existe una recesión en las clases, sobre todo más bajas. Pero hay que tener en cuenta, y esto yo es algo que he aprendido sobre todo el último año, leyendo mucho y preguntándome, oye, ¿cuál es el motivo de la fortaleza estadounidense? Porque es que mes tras mes nos sorprende al alza. Y es que todo ha cambiado. Desde el año 2008 yo creo que todo ha cambiado. La liquidez global está cogiendo una importancia muy fuerte. La inflación monetaria es cada vez mayor. Ojo, inflación monetaria, no inflación al consumo. Inflación monetaria es una parte de la inflación al consumo. Dentro de la inflación al consumo existen también otros tipos de factores deflacionarios, como puede ser la tecnología, la inteligencia artificial, las economías de escala que hacen que los precios no se disparen tanto. Pero la inflación monetaria, que es la devaluación del fiat, no para de crecer, ¿no? Y esto también va sumado a todo el tema deuda. Al final, si cogemos datos de deuda y demás,
se estima una deuda global, o una deuda, sí, una deuda global muy, muy grande para el año 2050, que es un poco lo que está sosteniendo todo esto. Es decir, yo lo que creo es que se ha abierto un paraguas de decir, oye, con esto, con estas ayudas, evitamos que la economía caiga en recesión, evitamos que las familias o los hogares tengan graves problemas, que puedan subsistir de una forma mínima, pero que no tengan problemas. Y así, pues hay recuperaciones mucho más fuertes de las recesiones, se evitan recesiones, se alarga un poco el ciclo, que es lo que estabas comentando. ¿A consecuencia de qué? ¿No hay grandes problemas económicos? Pues a consecuencia de pérdida de poder adquisitivo. Los últimos 5 años, yo creo que hemos vivido la mayor pérdida de poder adquisitivo de la historia, o por lo menos casi. semejante a la de 1980. Entonces, yo creo que ese es el principal motivo. Y creo que por más banderas rojas que vemos en la economía, podremos ver un crecimiento bastante fuerte a base de esto, ¿no? Y esto pues puede tener un problema futuro o puede que no. Al final puede tener el problema de que algún día todo explote y nos explote en la cara, o a lo mejor no explota en ningún momento. Es que tampoco lo sabemos, tampoco nos vamos a poner aquí a tratar de ser catastrofistas constantemente. Pero es un hecho y creo que hay que aprender a convivir y a analizar con ello. Creo que los mercados han cambiado y el comportamiento de los consumidores también con ello. Así que esta es un poco la reflexión que hago. Y por culminar un poco esta reflexión, al final he hablado de la pérdida de poder adquisitivo, de esa inflación monetaria, que es el gran actor que provoca la pérdida de poder adquisitivo, e inversión. Al final, la principal cobertura frente a esta gran inflación monetaria es el oro. También el Bitcoin está actuando mucho como de esta forma, pero principalmente el oro, si nos gusta mucho la volatilidad. El principal actor impulsor o catalizador del oro a largo plazo es esta inflación monetaria, que cuando se habla de esto dices, no, pero si la inflación estos años ha estado elevada y el oro en algunos momentos ha caído. Es que no es la inflación al consumo, es la inflación monetaria. Lo que es el principal actor. Y curiosamente, desde el año 2000, desde finales de 2021 hasta 2023, la inflación monetaria, la liquidez global en ese momento estaba un poco más restrictiva, la liquidez de la Reserva Federal, por todo este tema de subir tipos, ¿no? Por tanto, liquidez monetaria y inflación monetaria e inflación al consumo, puede haber periodos que no estén muy de la mano, y es que son cosas distintas. Pues mira, estoy de acuerdo con esta parte última del oro, y además que lo he analizado muchas veces, de cómo el metal dorado va muy ligado a la masa monetaria, a la M2, y cuando hay expansión monetaria, pues el oro tiende a hacerlo bien, y además el oro sabemos que es un protector de los tipos de intereses reales, y que por eso pues yo estoy muy muy posicionado, como bien sabes, en el activo. Ahora comentamos el tema del oro, pero una última reflexión con esto que decías, que coincido bastante, y con las red flags que estamos viendo en el contexto general. Estamos en un momento en el que la deuda pública está escalando a nivel cohete, ¿no? Y yo creo que no hay una expansión de deuda pública en tiempos de paz. Nunca ha habido estos niveles en la era moderna, desde luego que no ha existido. Eso por un lado. ¿A qué nos deriva esto? Hemos visto ensayos de lo que pasa con las expansiones de deuda pública. ¿Puede evitarse recesiones económicas severas con esto? Sí, pero a costa de tener otros problemas que no, a lo mejor pueden ser mayores o menores a futuro. Hemos visto, tenemos por un lado el ejemplo japonés, y tenemos por otro lado los ejemplos de algunos países latinoamericanos de unos y otros colores, ¿no? Si lo llevamos al extremo, insisto, el tema de endeudarnos de esta manera, teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene un potente o un catalizador muy importante, que es la moneda reserva. Y eso es fundamental para entender que Estados Unidos es diferente a Venezuela, Argentina o Japón, ¿no? Eso que por descontado. Eso por un lado. Por otro, dices el tema de la deuda, estoy de acuerdo. Lo cierto es que la deuda privada no está en los niveles, por ejemplo, preocupantes de 2007 y 2008, que esto también es un alivio. Eso por otro lado, no tenemos esos niveles de endeudamiento tan preocupantes que existían en ese punto. Pero la deuda de los hogares, sobre todo de los percentiles de más bajos, por eso estoy de acuerdo en la recesión de las clases bajas, que sí existe. Estamos viendo un nivel de gasto de tarjeta de crédito mayor desde el año 2000, quiero recordar, superior incluso a niveles del 2006-2007 y el ciclo anterior de la gran recesión, pero sí a niveles del 2000 y pico, donde se tiraba de tarjeta de crédito de manera descomunal. ¿Pueden subir los, el endeudamiento vía crédito a tipos de interés precisamente revolving al 26%, 25%, 28%? Pues puede seguir, pero alimentar ese proceso
te va a llegar a que en algún momento, por lo que sea, no van a poder pagar esa tarjeta de crédito. Si aumentan los impagos de crédito, sí que puede haber alguna distorsión dentro del mercado de algunas entidades financieras, emisoras de tarjeta de crédito o financieras un poquito más pequeñas. Y ahí yo creo que puede haber una red flag que ahora mismo no la tenemos en cuenta, y que eso sí que puede ser un tormento de cara a futuro, que ahora no vemos. Estamos alegres, mantenemos nuestro nivel de vida, vamos con el móvil y pagamos para tirar y todos están felices. Pero cuidado con alimentar el proceso masivo de endeudamiento, y ya no te hablo solo del público, que trae problemas, sino también de los hogares, que, insisto, de momento esto se ve en las clases bajas, clases medias que se las están cargando, por cierto, y clases altas, todo lo contrario. En las clases altas está aumentando mucho la riqueza neta, y esto viene porque unos restan y otros suman, y viene por el proceso inflacionario, ¿no? Esa es la reflexión que quería hacer con lo que estabas diciendo, que va muy al hilo justamente de lo que analizas. Totalmente, es que al final yo creo que entre particulares yo creo que ha pasado un poco lo mismo que en las compañías. Al final si vemos el Russell 2000, ha estado en recesión prácticamente. Muchas de esas compañías que no generan beneficios han estado en recesión. ¿Por qué? Porque no tenían acceso a una financiación. En cambio, las más grandes, pues posiblemente optaron a una financiación barata antes de la pandemia, luego han ido tirando con ese cash flow que generaban, incluso estaban obteniendo retornos de ese dinero del que se habían financiado a tipos bajos, estaban obteniendo retorno a tipos más elevados. Y eso yo creo que se puede trasladar un poco a los particulares. Las clases más bajas que requieren financiación constante o que estaban tirando mucho de crédito, pues en estos momentos probablemente lo estén pasando un poco peor. Y todo esto también ha afectado mucho al mercado inmobiliario, que ha estado durante 2-3 meses con el precio de la vivienda de segunda mano por encima del precio de la vivienda nueva, que es ya un poco darle la vuelta al sector inmobiliario por completo en Estados Unidos. Y era básicamente porque las tasas hipotecarias estaban muy elevadas y tú, como particular que quieres comprarte otra nueva vivienda, no quieres cancelar tu hipoteca en este momento para suscribir una hipoteca más elevada, ¿no? Y hasta que no han caído las tasas, pues no ha vuelto una reactivación un poco de la venta de viviendas de segunda mano. Por tanto, yo creo que está ocurriendo tanto en la parte empresarial como en el particular un poco esto. Y sí que pienso que las clases más bajas, las clases medias han desaparecido prácticamente. Las clases más bajas están en problemas. Y ya por tirar con el tema del oro, que he dicho, lo vamos a ver al final, y a mí me gusta mucho hablar del oro, como bien conocéis aquí mis queridos amigos del canal, que por cierto, espero que os esté gustando esta charla y que os manifestéis por aquí en directo, y también si lo veis en otras plataformas, véase YouTube, pues que comentéis qué os está pareciendo, y si os gusta, pues siempre que dejéis vuestro apoyo. Pero con respecto al oro, ha comprado Goldman Sachs oro en su última estrategia. Yo estoy feliz por este posicionamiento, sobre todo pensando en el largo plazo. Ha avisado de que compra oro, y nuestro querido amigo JJ Montoya, al que le mandamos un abrazo tanto Diego como yo, y que participa precisamente mucho en mi comunidad de Discord compartiendo información súper interesante, así que seguidle a Montoya y también unidos a mi comunidad de Discord, que os lo pasan por ahí por el chat y lo tenéis también en YouTube. Y Goldman comentaba que, dice, en este entorno cíclico más suave, el oro se destaca como la materia prima en la que tenemos mayor confianza para un alza a corto plazo. Más específicamente, mantenemos nuestro objetivo alcista a $2.700 la onza para principios de 2025, y abrimos una recomendación de compra de oro por 3 razones. Y aquí argumenta las 3 razones, que las podéis ver directamente aquí en el tuit que publicaba nuestro amigo Montoya. Y bueno, pues 3 razones que, por cierto, coincido bastante con todo esto. Ojo, el oro, y os doy mi visión y ahora dejo a Diego que también manifieste, el oro lleva unas alzas muy potentes en estos últimos meses, una verticalidad tremenda. Yo soy muy positivo para el largo plazo, pero en algún momento tendrá que corregir y tendrá que buscar quizá los 2.200 o por debajo, quién sabe, dólares la onza. Ahora bien, la tesis del oro para mí es fundamental. Con la depreciación de la moneda fiat y los tipos de intereses reales que van a empezar a pivotar hacia el negativo, no va a quedar otra a los bancos centrales, y con, digamos, todo esto ligado a la geopolítica, a la escasez de oro mundial y a, digamos, la protección habitual de la inflación monetaria, como antes también comentaba Diego, pues lo hacen un activo ultra interesante. Ahora bien, para ti el oro, ¿cómo lo ves, Diego? El oro para proteger cartera en este corto plazo, como dice Goldman Sachs, a largo plazo, ¿te parece interesante? ¿Tiene capacidad de explotar aún más hacia arriba? Pues tema interesantísimo, todo esto comentado del oro.
Quería hacer también un comentario, porque Goldman el día de hoy ha dado recomendación de compra de oro, pero McElligor de Nomura daba una advertencia hace el 27 de agosto que también comentaba ayer por privado con mi buen amigo JJ, compañero en Serenity. Bueno, pues al igual que tú lo has recomendado, yo también recomiendo todos los comentarios que hace. Y me parece también muy interesante. Vamos a argumentar, o voy a argumentar, tratar de argumentar un poco la tesis que tengo yo sobre el oro. Evidentemente, todo el mundo conoce el principal catalizador del oro, que es un poco ese riesgo geopolítico, incertidumbre, miedos y todo eso. Bueno, eso yo creo que lo conoce todo el mundo, y en caso de que ocurra un cisne negro, como no se puede analizar un cisne negro, pues el precio va a subir, ¿no? Esto, pero no podemos ir por ahí prediciendo o tratando de adivinar en qué momento hay un cisne negro. O sea que esa lo descarto porque no se puede analizar. El principal catalizador a largo plazo para el precio del oro, como ya he comentado antes, es la inflación monetaria. La inflación monetaria no es la inflación al consumo, la inflación monetaria está muy ligado a la liquidez global, al aumento de liquidez global, que se espera que aumente durante los próximos años de una forma bastante grande, simplemente por el hecho de que la deuda global se tiene que refinanciar. Se refinancia en base a esta liquidez global. Por tanto, ese es el principal catalizador. Entonces, a largo plazo, oye, pues el oro, cobertura frente a la inflación monetaria. Ya hemos visto que los bancos centrales, que los gobiernos han descubierto un poco o han dado con la tecla de evitar cualquier problema gracias a esto. Y mientras que esto no cambie en los próximos años, pues debería de ser un catalizador muy fuerte para el precio del oro. Y se espera que no cambie. Ahora, evidentemente, si pasa cualquier cosa o si ven las orejas al lobo y dicen esto no puede seguir así, vamos a cambiar, pues en ese momento habría que reajustar esta tesis. Pero en este momento no parece que esto vaya a cambiar y la liquidez global pues parece que va a tender al alza. De hecho, ahora también China está tratando de estimular un poco su economía, todo eso también entra en juego. A medio plazo, bueno, pues a medio plazo en Estados Unidos pues parece que vamos a entrar en un ciclo de bajadas de tipos, es decir, vuelta un poco a esas políticas monetarias expansivas. Evidentemente, eso es un actor clave para el aumento de esta inflación monetaria. Por tanto, a medio plazo pues también tenemos en cuenta un poco todo esto. ¿Cuál sería el principal riesgo? Bueno, pues el principal riesgo es que un aterrizaje suave o un aumento de la inflación evite que a medio plazo se lleve a cabo de una forma más rápida de lo que quizás está descontando el precio del oro esta bajada de tipos y esta vuelta a políticas monetarias expansivas. Es decir, ese es el gran riesgo que comentaba también McElligor de Nomura. Es decir, McElligor de Nomura decía específicamente que el gran riesgo podía ser un aterrizaje demasiado suave o incluso un aumento de los precios, de nuevo. Ese sería el gran riesgo para el precio del oro. Y es algo que hay que tener en cuenta también. Sobre todo, ¿por qué? Pues porque se ha revalorizado más de un 20 o un 24% en lo que va de año. No bajarían tipos. Y, oye, al final, claro. Al final no puede subir constantemente. Sí que es cierto que en el cortísimo plazo veíamos que no estaba muy saturado ahí el comercio por opciones, por lo que había cierto margen, pero sobre todo yo tendría mucho en cuenta esto. Es decir, un ciclo de bajadas de tipos beneficia al oro, sobre todo porque es un aumento de esta inflación monetaria, pero sí que es cierto que, oye, en caso de que sea más lento quizás de lo que ha descontado ya el precio del oro, pues podríamos tener ahí ciertas correcciones en el precio que pueden venir muy bien, pues con el objetivo de cargar a largo plazo, evidentemente. Que esto también es algo que hay que tener en cuenta con los bonos, porque yo que he sido, y tú también, Héctor, bastante... hemos comentado bastante la oportunidad que estaban dando los bonos, tanto a finales de 2023 como a inicios de 2024. Claro, yo creo que tanto comentándolo nosotros como la oportunidad que estaba dando el mercado, que la veía todo el mundo, ha atraído a mucho inversor de renta variable. Y yo a veces tengo el comentario de, oye, ¿qué pasa con los bonos que no se mueven? Digo, a ver, es que el propio nombre lo dice, renta fija. Es decir, lo más probable es que incluso el tramo corto ya haya descontado la primera baja de tipos y que incluso, si solo se lleva a cabo una baja de 25 puntos básicos en septiembre y hacen comentarios un poco más hawkish, el precio de los bonos caigan y los rendimientos aumenten ligeramente, como hemos visto ahora, que es que su propio nombre lo dice, renta fija. Es decir, no te va a dar un retorno como la renta variable en el corto plazo, ni mucho menos. No, y lo único que se puede jugar es ir ampliando poco a poco duraciones. Si tenemos el contexto de que la Fed puede bajar tipos más de una vez, no una vez solamente, si baja más de una vez, jugar un poco duraciones no largas del todo en la parte final de la curva, pero sí meter un poquito más de duración. Y si se quiere jugar a eso,
a jugar con el precio del bono. Obviamente no vas a ir a vencimiento con este contexto en duraciones un poquito más largas, pero esa apuesta, hay que decirlo, es arriesgada. Y a día de hoy es arriesgada, porque no sabemos cómo nos van a salir los datos ni qué discurso va a tener Powell. Ahora bien, ha habido una sangría tan potente en los bonos durante 2022 y todos estos últimos años, que a poco que, aunque sea tácticamente, lo juegues, esto es una valoración personal, y puedo estar equivocado, pero a poco que lo juegues, la posibilidad o el potencial entre rentabilidad y riesgo que puedes asumir, pues para mí es interesante. Y hay muchos gestores de fondos con los que he hablado que me dicen, es que no he visto una oportunidad en renta fija en los últimos 15 o 20 años. Te dicen esto muchos gestores de fondos, ¿eh? Lo que pasa es que no es inmediata, no es pegar el pelotazo, no es meterte en una meme coin y ganar un 500%, no, es a lo mejor jugar con el precio del bono y duplicar en unos años, no sabemos en cuántos, pero es arriesgado, es la realidad. Lo que fue inmediato sí que es cierto que evidentemente lo podemos comentar ahora a posteriori, en ese momento pues habría que estar ahí para hacerlo, fue apostar a la baja, porque sí que es cierto que la subida de tipos ha sido muy muy rápida. Evidentemente, en caso de que haya una bajada de tipos tan rápida será porque hay algo mucho peor y porque vamos a Claro. una desaceleración peor, ¿no? Pero en caso normal deberíamos de ver una bajada de tipos un poco más paulatina. Si hay una bajada de tipos más rápida, el TLT es el activo ganador. Si hay y el oro, vamos. Sí, sin duda, sin duda. El TLT sí que es cierto que, bueno, al ser bonos a 20, 30 años, pues también hay que tener un poco en cuenta todo el tema de la deuda. Yo es el que llevo, de hecho vendí la mitad cuando aquel fatídico 5 de agosto, bueno, concretamente al día siguiente, el 6, pero sobre todo es que yo creo que por debajo de 90 estaba dando unas oportunidades, incluso este año, en 2024, porque el año pasado cuando se vio, que me acuerdo que era el evento de Serenity, que lo comentábamos mucho por Sí, ahí a finales de año y sí. demás, era la grandísima oportunidad que estaba ahí en 80, 84, una cosita así. Y luego este año, creo que fue en mayo, antes de mayo, en abril, creo que fue cuando me pilló a mí en ese dato del 10 de abril que cayó tanto todo. Y que corrigió también el mercado, lo volvimos a ver por debajo de 90 y ahí eran las grandes oportunidades. Ya un poco más por encima, pues oye, te puedes arriesgar a que el ciclo de bajadas pues se estropee un poco, ¿no? Que también es un poco el riesgo que hemos comentado en el oro, ¿no? De que pueda haber correcciones. Igual, sí, 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 coincido. En fin, yo creo que hemos aportado un montón de datos y visiones, tanto Diego como yo, en un día en el que cae todo. Estamos viendo el SP500 cayendo un 1,55% en estos momentos. Nvidia, no sé cómo lo teníamos, pero está cayendo casi un 6% o un 7% y 7. ahora un 7%. Es decir, día nefasto. Hay que tomarse estos días con tranquilidad, desde la prudencia, desde la calma. Incluso aquellos que lo analizan en términos fundamentales y técnicos, pues jugar con estas situaciones de mercado también que pueden abrir ventanas. Cada uno que tome su decisión particular. Y bueno, espero que os haya sido de utilidad la charla, que yo creo que, o espero más bien que sí. En fin, Diego, muchísimas gracias como siempre por pasarte por aquí. Esta es tu casa, pronto te veremos por aquí de nuevo. Y nada, que un abrazo muy grande y gracias por tus puntos de vista y charlar conmigo, ¿no? Que siempre es un lujo. Muchas gracias, Héctor, un placer.